La lluvia helada no solo caía, atacaba la tierra con furia, convirtiendo aquella zanja de obra en una tumba de barro gélido y resbaladizo. En el fondo, hecho una bolita de pura miseria, yacía un pequeño terrier anciano. Su pelaje enmarañado pesaba como plomo por el hielo y la arcilla, arrastrando su frágil cuerpo cada vez más hacia el fango. Cada respiración entrecortada era una batalla contra un frío que calaba hasta los huesos. Ya había dejado de intentar salir hace horas. Sus patitas estaban en carne viva de arañar inútilmente las paredes de su prisión de tierra. Se ahogaba a cámara lenta, invisible para el mundo cruel que pasaba en coche por la carretera, justo encima de su cabeza. No entendía cómo había acabado allí, tirado en la cuneta como un desperdicio por los monstruos en los que una vez confió. ¡Qué desalmados! La traición dolía más que las temperaturas bajo cero. Recordaba tiempos de mantitas suaves y manos cálidas, recuerdos que ahora parecían un sueño cruel en 1900. Esta pesadilla. Su corazoncito apenas latía, un ritmo débil que anunciaba que el final estaba cerca. Cerró sus ojos pesados y costrosos, preparándose para que la oscuridad se lo llevara, resignado al hecho de que no le importaba a nadie. La negligencia le había dictado sentencia de muerte, solo, helado y a oscuras. Pero entonces, entre el rugido de la tormenta, sus oídos captaron algo, un estruendo, neumáticos sobre la grava. Un vehículo había parado no muy lejos del foso. Fue una apuesta, desesperada, quizás su último cartucho de energía, pero una chispa de esperanza se encendió en su interior. Forzó sus pulmones congelados a expandirse, soltando un sonido que fue medio gemido, medio grito. Pobrecito mío. Fue un llanto patético y ahogado, un sonido que contenía toda la agonía de un alma abandonada. Esperó temblando violentamente, aterrorizado de que el viento se hubiera tragado su súplica. Arriba en la carretera, Sara casi no para. Era tarde, hacía un tiempo de perros para conducir y solo quería llegar a casa. Pero algo, llámalo intuición o un ángel de la guarda susurrándole al oído, la hizo clavar los frenos. Bajó la ventanilla, dejando que la lluvia helada le picara en la cara, y escuchó atentamente. Ahí estaba otra vez, un sonido de sufrimiento puro y duro subiendo desde la negrura del arcén. Cogió su linterna potente y salió a la tormenta, con el corazón en un puño por el horror que pudiera encontrar. Siguió esos sonidos lastimeros hasta el borde del agujero de excavación y apuntó con el haz de luz hacia abajo. ¡Madre mía! Lo que vio le robó el aire de los pulmones. Dos ojos aterrorizados, reflejando la luz como brasas desesperadas, la miraban desde una bola de barro. Era tan pequeño, estaba tan increíblemente abajo, atrapado en una situación de la que parecía imposible salir vivo. El perro se encogió cuando la luz le dio, intentando enterrarse más en el lodo, esperando dolor en lugar de salvación. Aquí es donde sus mundos chocaron. Ese pobre bebé mira hacia arriba pidiendo un milagro, pero el peligro es extremo. Antes de seguir con este rescate angustioso, por favor, revienta ese botón de suscripción y manda una oración al cielo por este angelito. Necesita toda vuestra energía positiva ahora mismo. Sara supo al instante que la cosa estaba crítica. El agujero tenía al menos 3 metros de profundidad, con paredes verticales e inestables. Si intentaba bajar, podría no salir, o peor, provocar un derrumbe de tierra que lo sepultara por completo. El perro soltó otro aullido que partía el alma al ver su silueta dudar en el borde. En su cabecita, esa figura gigante se marchaba, igual que habían hecho todos los demás. No sabía que ella estaba calculando el riesgo. Solo sentía el peso aplastante de un nuevo abandono. La tormenta, la verdadera villana de esta noche, decidió intensificar su ataque. La lluvia se convirtió en un diluvio, y Sara vio con horror cómo empezaban a caer pequeñas cascadas por los lados del foso. El nivel del agua en el fondo subía rápido, llegando ya a la barriga del perro. Estaba demasiado débil para tenerse en pie. Pronto, el agua helada le cubriría el hocico. El tiempo no se acababa, ya se había acabado. Tenía que actuar ahora mismo, sin importar el peligro para ella. Corrió a su camioneta y cogió una eslinga de remolque, lo único que tenía suficientemente largo. Volviendo a toda prisa al borde, bajó la correa
llamándole con la voz más dulce y tranquilizadora que pudo sacar sobre el viento, aullante. «Tranquilo, chiquitín, estoy aquí, por favor, cógela». Pero la correa era una serpiente aterradora para el animal traumatizado. Le lanzó un mordisco débil, muerto de miedo, pegándose contra la pared de barro, intentando escapar de la misma cosa destinada a salvarle. Su terror era un muro impenetrable. Cada vez que la cinta lo tocaba, chillaba como si le quemaran. Sus traumas pasados le hacían ver cualquier interacción humana como una fuente de dolor. Sara ya estaba llorando, lágrimas calientes mezclándose con la lluvia helada en sus mejillas. La frustración era agonizante, estaba tan cerca de él, y sin embargo un océano de miedo los separaba. Podía ver su cuerpo convulsionando por la hipotermia, sus movimientos volviéndose más lentos y espasmódicos. Se estaba apagando justo delante de sus ojos. Se dio cuenta, con el corazón encogido, de que subirlo simplemente tirando no iba a funcionar. El villano abstracto del trauma había hecho bien su trabajo, paralizando al perro de miedo. Sara miró alrededor con desesperación en aquel paisaje oscuro y desolado. Ni casas, ni otros coches, solo la noche implacable. Ella era su única esperanza, y su primer plan había fallado estrepitosamente. Los ojos del perro se estaban poniendo en blanco. Estaba perdiendo la batalla contra el frío. Sabía lo que tenía que hacer, y le daba pánico. Ató un extremo de la correa al parachoques de su camioneta y se enrolló el otro a la cintura. Iba a bajar a ese pozo infernal con él. Mientras empezaba a deslizarse lentamente por el terraplén embarrado, con las botas luchando por agarrarse, el perro vio la sombra descender hacia él. En su estado delirante, no sabía si era la muerte que finalmente venía a reclamarlo o algo totalmente distinto. El descenso fue traicionero. Resbaló 2 veces, casi cayendo de cabeza al abismo, enviando lluvias de tierra mojada sobre la criatura indefensa de abajo. El perro gimió débilmente, demasiado agotado incluso para encogerse más. Solo yacía allí, parpadeando ante el agua turbia que subía, esperando su destino. Sara llegó finalmente al fondo, hundiéndose hasta las rodillas en el fango helado casi al instante. El frío fue un shock brutal, robándole el aliento de golpe. Estaba a solo unos metros de él. De cerca, la situación era aún peor de lo que parecía desde arriba. Era un esqueleto cubierto de barro, con una respiración superficial y rasposa que indicaba líquido en los pulmones. Olía a podredumbre y a muerte. Ella extendió lentamente una mano temblorosa, murmurando palabras dulces, rezando para que no usara su última gota de fuerza para morderla por miedo. Era el momento crítico del contacto, pero no sabían que lo peor estaba por llegar. Las paredes inestables sobre ellos gemían bajo el peso de la tierra empapada, amenazando con derrumbarse y sepultarlos a ambos en una tumba de hielo en cualquier segundo. Si ya estáis llorando por esta pobre alma, por favor, dejad un me gusta en este vídeo ahora mismo. Que Dios bendiga a todos los que se niegan a mirar hacia otro lado cuando un animal sufre. Recemos para que Sara pueda sacarlo a tiempo. Sara se quedó helada, con las rodillas enterradas en el fango asfixiante, cuando un gruñido bajo y gutural vibró desde el montón de pelo tembloroso que tenía delante. Incluso en este estado, al borde de la muerte, el instinto del terrier para protegerse de la crueldad humana era lo último en apagarse. Enseñó los pocos dientes que le quedaban, con los ojos desorbitados por una mezcla de terror y desafío. Para él, Sara no era una salvadora. Era solo otro gigante que venía a infligir dolor, una silueta de fatalidad sobre sus momentos finales. El agua se arremolinaba a su alrededor, una mordaza helada que se apretaba cada segundo. Ella sabía que un movimiento en falso, un gesto brusco, un resbalón en el barro, podría hacer que él huyera hacia el agua más profunda o la atacara por puro pánico. Sara bajó lentamente su cuerpo más hacia la inmundicia, ignorando el limo, helado que se colaba en su ropa, tratando de hacerse pequeña y menos amenazante. Empezó a hablar, su voz un tarareo constante y melódico contra el viento rugiente. «Siento tanto que te hicieran daño», susurró, con las lágrimas cayéndole por la cara. «Te prometo, por mi vida, que nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». Pero las palabras
Eran conceptos extraños para una criatura cuyo único lenguaje últimamente había sido la violencia y el olvido. Metió la mano en su bolsillo con dedos temblorosos y sacó un sobre de comida húmeda de olor fuerte, esperando que el aroma tendiera un puente entre especies. Extendió un puñado hacia él, el aroma cortando el olor a podrido y lluvia. El perro olfateó el aire, su nariz moviéndose involuntariamente. El hambre era una bestia voraz en su interior, arañándole el estómago, pero el miedo era un amo más fuerte. Miró la comida, luego a la cara de Sara, con un conflicto librando una guerra tras sus ojos nublados. Dio un paso vacilante hacia adelante. Luego retrocedió pegándose contra la pared de barro, como si la comida fuera una trampa. Entonces ocurrió la casi tragedia. Un fuerte trueno sacudió el suelo y una sección del borde del pozo cedió. Una cascada de tierra pesada y mojada se estrelló en el agua junto al perro, creando una ola violenta. En su pánico ciego, el perrito corrió hacia atrás, perdiendo el pie en la arcilla resbaladiza. Se deslizó silenciosamente bajo el agua turbia y helada, desapareciendo por completo de la pista. Sara gritó con el corazón parado en el pecho y se lanzó hacia la poza más profunda, hundiendo sus brazos a ciegas en la negrura helada. Por una eternidad aterradora, quizás solo 5 segundos, pero parecieron una vida entera, sus dedos no agarraron nada más que barro líquido. Se revolvió en el agua desesperada, rezando por no haber llegado demasiado tarde. Finalmente, su mano rozó pelo mojado. Agarró fuerte y tiró de él hacia arriba, rompiendo la superficie. Salió escupiendo, tosiendo agua fangosa, con su cuerpo frágil convulsionando violentamente. Estaba demasiado agotado para luchar contra ella ahora. El casi ahogamiento había agotado sus últimas reservas de resistencia. Yacía sobre su brazo, un peso empapado y muerto, boqueando por un aire que no parecía llenar sus pulmones. Sara sabía que este era el punto de inflexión. No quedaba tiempo para presentaciones lentas. Lo apretó contra su pecho, envolviéndolo dentro de su chaqueta para compartir su calor corporal. Él se puso rígido al instante, con los músculos tensos por el shock del contacto. Esperó el golpe, el dolor que siempre seguía al toque de una mano, pero en su lugar sintió un golpeteo frenético y rítmico contra su costado. El corazón de Sara, latiendo tan rápido como el suyo, y entonces sintió el calor. Era una sensación que no había sentido en años, filtrándose en su piel congelada, descongelando el hielo alrededor de su alma. Lenta, agónicamente lenta, la tensión comenzó a salir de su cuerpo. Miró a Sara, sus ojos encontrándose con los de ella, y por primera vez, la agresión había desaparecido. En su lugar, había una mirada de derrota profunda y demoledora, mezclada con una pequeña chispa de súplica. Dejó escapar un suspiro largo y entrecortado, y apoyó su pesada cabeza en el hombro de ella, rindiéndose por completo. Era el momento de sumisión absoluta. Estaba confiando su frágil vida a esta extraña. Le estaba diciendo, no puedo hacer esto más. Toma tú el control. Pero el Undensintus rescate estaba lejos de terminar. De hecho, el peligro físico estaba en su punto máximo. Sara ahora tenía que escalar 3 metros por una pared vertical y resbaladiza de barro mientras sostenía a un animal indefenso en un brazo. La lluvia era torrencial ahora, convirtiendo las paredes en un tobogán de lodo. Se movió hacia la eslinga, enrollándola en su muñeca para hacer palanca. Cada paso hacia arriba era una batalla contra la gravedad y la tierra resbaladiza. Resbaló una vez, golpeándose la rodilla fuertemente contra una roca, mordiéndose el labio hasta sangrar para no gritar y asustar al perro en sus brazos. «Aguanta, bebé. Ya casi estamos», dijo apretando los dientes, con los músculos gritando en protesta. El perro se aferraba a ella ahora, sintiendo el peligro, enterrando la cara en su cuello. Ya no era solo un animal rescatado, era su compañero en esta escalada por la supervivencia. Centímetro a doloroso centímetro, ascendieron fuera del abismo. Cuando Sara finalmente coronó la cima del pozo, usó su última gota de fuerza para rodar ambos hacia la orilla de hierba mojada, lejos de las fauces abiertas del agujero. Yacieron allí un momento bajo la lluvia, 2 almas agotadas respirando al unísono,
Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, la realidad de la condición del perro se volvió terriblemente clara. A la luz de la linterna, Sara vio la magnitud del daño. No se movía. Sus encías estaban blancas como la porcelana, y un traqueteo inquietante resonaba en su pecho con cada respiración superficial. Estaba fuera del agujero, pero la sombra de la muerte rondaba más cerca que nunca. Estaba prácticamente en coma por la hipotermia y el shock. Sara se puso en pie a trompicones, recogiendo su cuerpo inerte y corriendo hacia la camioneta. «No te me mueras ahora», sollozó con el pánico subiéndole por la garganta. «No hemos llegado hasta aquí para que te rindas». Lo puso en el asiento del pasajero, poniendo la calefacción a tope, pero él no reaccionaba, al calor ni a su voz. Sus ojos estaban semiabiertos, mirando a la nada, vidriosos. El villano abstracto del tiempo se reía de ellos. El viaje al veterinario de urgencias era de 30 minutos, y él parecía no tener ni 30 segundos. Está fuera de ese agujero infernal, pero la lucha por su vida acaba de empezar. ¿Estáis apoyando a este ángel para que salga adelante? Vuestro me gusta nos ayuda a salvar más vidas como la suya. Por favor, suscríbete para apoyar nuestra misión. Ahora, veamos si puede sobrevivir a la noche. El viaje a la clínica veterinaria fue un borrón de rezos aterrorizados y neumáticos chirriando. Sara no dejaba de mirar el asiento del copiloto, donde el pequeño bulto de pelo mojado yacía terriblemente quieto. La calefacción del coche iba a todo trapo, y aún así, un frío sobrenatural parecía irradiar de su cuerpecito. Se estaba apagando, su espíritu flotaba entre este mundo y el otro, quizás preguntándose si por fin era seguro dejarse ir. Cada bache en la carretera se sentía como un ataque personal a su frágil esqueleto. Sara le hablaba sin parar, con la voz rota, suplicándole que aguantara solo unos minutos más. Necesitaba que supiera que ya no moría solo en la oscuridad, que era amado, aunque él todavía no entendiera ese concepto. Entraron en urgencias como un huracán, con Sara acunando su forma inerte en brazos, gritando por ayuda. La recepción se quedó en silencio, mientras el personal corría hacia ellos, cogiendo aquel peso muerto y embarrado. Las luces fluorescentes de la clínica revelaron la verdadera magnitud del horror que la oscuridad había ocultado. No solo estaba sucio, estaba demacrado, un esqueleto andante envuelto en una piel cubierta de cicatrices antiguas y heridas frescas. Cuando las puertas de la unidad de trauma se cerraron, separando a Sara de él, el silencio que siguió fue más fuerte y aterrador que la tormenta de fuera. Ella se derrumbó en una silla, mirando sus manos manchadas de sangre, esperando el veredicto que podría destrozarle el corazón. El tiempo se estiró y se deformó en la sala de espera. Los minutos parecían horas, mientras el equipo trabajaba entre bastidores para estabilizar al diminuto paciente. Cuando la veterinaria salió por fin, su expresión era sombría, sin rastro de la sonrisa esperanzadora que Sara desesperaba por ver. Se sentó pesadamente junto a Sara y suspiró. «Está muy mal», admitió suavemente. «Tiene hipotermia severa, neumonía y sus órganos están fallando por un shock séptico. Pero eso no es lo peor». La veterinaria hizo una pausa, con los ojos endurecidos por la rabia hacia el villano abstracto que había hecho esto. Las radiografías muestran múltiples fracturas antiguas en las costillas. No se cayó a ese agujero, Sara. Le dieron una paliza y lo tiraron allí. La revelación golpeó a Sara como un puñetazo físico. ¡Qué desalmados! No fue un accidente, fue un acto de maldad pura contra un alma inocente. La veterinaria sugirió con delicadeza que la eutanasia podría ser la opción más piadosa para acabar con el sufrimiento que había definido su existencia. Pero Sara recordó la forma en que la había mirado en el coche, esa pequeña chispa de lucha que quedaba en sus ojos. «No», susurró, con una determinación feroz creciendo dentro de ella. «No ha sobrevivido al frío y al agua solo para morir en una mesa caliente. Tenemos que luchar». La veterinaria asintió, inspirada por la convicción de Sara, y volvió a la sala de trauma. La batalla por su vida estaba oficialmente en marcha. La noche que siguió fue una montaña rusa de terror. Lo pusieron en una incubadora de cuidados intensivos, conectado a una red de tubos y cables que parecían demasiado grandes para su cuerpo encogido. Se veía tan pequeño.
Una mota diminuta de vida rodeada de máquinas que pitaban. Sara se sentó junto al cristal, con la mano presionada contra él, enviándole su fuerza. Durante horas, el único sonido fue el silbido rítmico del ventilador asistiendo su respiración. Estaba en coma, perdido en un sueño febril donde quizás corría por campos infinitos, lejos del dolor. Pero cada pocos minutos, su cuerpo se estremecía, un recordatorio del trauma que aún perseguía su sistema nervioso. Alrededor de las 3:00 de la madrugada llegó el punto crítico. El pitido rítmico del monitor cardíaco cambió de repente a una alarma frenética y aguda. Su ritmo cardíaco caía en picado. La sala se llenó al instante de enfermeros corriendo y órdenes secas de la veterinaria. Apartaron a Sara con suavidad y ella miró con horror impotente a través del cristal. Le estaban haciendo la reanimación cardiopulmonar, presionando rítmicamente sobre su pecho diminuto. «Vamos, pequeño, quédate con nosotros», gritó alguien. Parecía el final. El villano abstracto de la muerte había entrado en la habitación e intentaba llevárselo, pero no sabían que este perro tenía un corazón de hierro. Justo cuando el monitor parecía listo para quedarse en una línea plana y un silencio permanente, ocurrió un milagro, un jadeo, un estremecimiento. Y entonces el pitido volvió, débil, errático, pero estaba ahí. Había mirado al abismo y decidido dar media vuelta. No estaba listo para irse. La veterinaria se desplomó contra la mesa, soltando el aire que había contenido durante 2 minutos. Había sobrevivido al choque. Sara se dejó caer al suelo, sollozando incontrolablemente, pero esta vez eran lágrimas de un alivio abrumador. El sol empezaba a salir fuera, simbolizando un nuevo amanecer para el pequeño superviviente. Las siguientes 24 horas fueron críticas, pero la marea había cambiado. Cuando finalmente abrió los ojos más tarde esa mañana, la neblina de la muerte se había ido. Miró alrededor de la clínica, confundido pero ya no aterrorizado. Su mirada aterrizó en Sara, que dormía en la silla junto a su jaula. Soltó un ladrido suave y rasposo, un sonido de reconocimiento. Sara se despertó sobresaltada y corrió a la puerta de la jaula. Esta vez, él no se apartó. En su lugar presionó su nariz contra los barrotes, buscando su olor. Fue un gesto pequeño, pero significaba todo. Fue la primera elección consciente que hizo para volver a confiar en un humano. La veterinaria entró para revisar sus constantes y no podía creer los números. «Es un luchador», se maravilló, acariciándole la cabeza. «Nunca he visto una recuperación tan rápida desde un punto tan bajo». Le quitaron el tubo de oxígeno y por primera vez respiró el aire de un mundo seguro por sí mismo. Todavía estaba débil, incapaz de tenerse en pie, pero su espíritu se había encendido. Le trajeron un cuenco pequeño de caldo caliente. Se lo comió con un hambre voraz, lamiendo el cuenco hasta dejarlo limpio y mirando hacia arriba pidiendo más. Ese simple acto de comer fue un desfile de victoria. Fue su declaración de que tenía intención de vivir. El dolor seguía ahí, física y mentalmente, pero la amenaza inmediata de muerte había pasado. Lo iba a lograr. La comprensión inundó a Sara, trayendo una paz que no había sentido en días. Lo llamó Fénix, porque verdaderamente había resurgido de las cenizas de un pasado ardiente y odioso. Pero la curación física era solo el primer paso. Ahora venía la parte más difícil: sanar el corazón roto que había sido traicionado tan cruelmente. Mientras acariciaba su pelo enmarañado y sucio, le susurró una promesa: «Espera a ver cómo es el amor de verdad, Fénix. Tu vida acaba de empezar». Sin embargo, mirándolo, Sara sabía que el camino por delante era largo. Todavía era un desastre de pelo apelmazado, costillas visibles y heridas cicatrizando. Necesitaba una transformación que igualara su nuevo espíritu. Necesitaba deshacerse del abrigo físico de su sufrimiento pasado para abrazar verdaderamente su futuro. La audiencia había visto su dolor, su casi muerte y su milagrosa supervivencia. Ahora necesitaban verle florecer. Una semana después, llegó por fin el día de que Fénix dejara la seguridad estéril de la clínica. Todavía caminaba con una ligera cojera, un recordatorio de su calvario, pero su espíritu estaba irreconocible. Sara llegó para recogerlo y, por primera vez,
no se encogió cuando se abrió la puerta de la jaula. En su lugar, su cola dio un golpe tímido y bajo contra la cama. Un movimiento pequeño, pero una victoria monumental para un perro que solo había conocido el miedo. Lo sacaron en brazos al sol, el aire fresco llenando sus pulmones sanados, marcando el fin oficial de su pesadilla y el comienzo de su nueva vida. El primer paso en su renacimiento fue el cambio radical. Sara preparó un baño caliente, con el agua perfumada con lavanda relajante. Mientras lo bajaba con cuidado, el agua se volvió marrón oscura al instante, lavando capas de inmundicia, arcilla endurecida y el hedor de ese pozo terrible. Fénix se quedó quieto, cerrando los ojos mientras el agua caliente masajeaba sus músculos doloridos. Era más que un baño, era un bautismo. Con cada aclarado, la víctima desaparecía, revelando al superviviente que había debajo. Sara cortó con cuidado el pelo pesado y enmarañado que le había pesado como cadenas. Cuando por fin estuvo seco y esponjoso, la transformación fue poco menos que milagrosa. Había desaparecido la criatura esquelética y cubierta de barro que parecía un monstruo del pantano. En su lugar había un terrier guapísimo de pelo dorado, con ojos brillantes e inteligentes y orejas que se levantaban con cada sonido. Parecía 5 años más joven. Sara le puso un espejo delante y Fénix ladeó la cabeza, como si no pudiera creerse del todo que ese caballero tan apuesto que le devolvía la mirada fuera realmente él. Se sentía más ligero, más limpio y por primera vez en una eternidad, digno. Su primera noche en su casa de acogida temporal fue una lección de pura felicidad. Sara lo puso en una cama ortopédica de felpa cerca de la chimenea. Fénix dio 3 vueltas, inseguro de si se le permitía tocar algo tan suave. Cuando finalmente se tumbó, soltando un largo gemido de satisfacción, fue un momento de justicia pura. El perro que casi muere congelado en un agujero de barro ahora dormía como un rey, envuelto en mantas y amor. Esa noche soñó, pero por primera vez sus patas no se movían por terror. Se movían como si estuviera persiguiendo mariposas. Durante las siguientes semanas, la verdadera personalidad de Fénix empezó a florecer como una flor en primavera. Descubrió la alegría de los juguetes, especialmente un pato de peluche con pito que llevaba a todas partes como si fuera una joya de la corona. Aprendió que las manos eran para rascar detrás de las orejas, no para pegar. Aprendió que los cuencos de comida siempre se rellenaban, así que no necesitaba engullir su cena con pánico. La sombra del villano abstracto, del hambre y el abuso se desvanecía, reemplazada por la luz constante e inquebrantable del cuidado. El momento más hermoso llegó cuando finalmente encontró su voz. No fue un grito de ayuda ni un gruñido de miedo, sino un ladrido de alegría cuando Sara llegó a casa del trabajo. Hizo un bailecito torpe con sus patas delanteras, moviendo la cola tan fuerte que todo su cuerpo se meneaba. Este fue el cambio radical que más importaba. No el pelo brillante, sino el alma brillante. Había aprendido a confiar de nuevo. Había decidido que los humanos merecían ser amados, a pesar de todo. La búsqueda de un hogar definitivo no duró mucho. ¿Quién podría resistirse a esa cara? Pero en un giro del destino, Sara se dio cuenta de que no podía dejarlo ir. Habían pasado por el fuego juntos. En una mañana soleada de domingo, firmó oficialmente los papeles de adopción. Fénix ya estaba en casa, y parecía saberlo. Mientras ella firmaba el papel, él apoyó la barbilla en su rodilla y la miró con unos ojos que contenían el universo entero. Era una mirada de devoción absoluta e inquebrantable. El karma tiene una forma de equilibrar la balanza. Mientras los monstruos que lo abandonaron siguen siendo sombras sin nombre en el pasado, viviendo vidas probablemente miserables, Fénix ganó la lotería definitiva. Pasa sus días patrullando un gran jardín vallado, persiguiendo ardillas que nunca atrapa, y sus noches acurrucado en el sofá. Ya no es el perro del agujero, es Fénix, el chico amado que venció las probabilidades. Es la prueba viviente de que el amor es más fuerte que la crueldad. La imagen final de nuestra historia es de paz. Fénix está dormido en un rayo de sol, con su abrigo dorado brillando. La mano de Sara descansa sobre su espalda,
El horror de la tormenta, el barro helado y el dolor son solo recuerdos lejanos ahora. Está a salvo, es amado, está en casa, y mientras suspira en sueños, sabemos que el ángel por fin ha encontrado sus alas. Esta transformación me trae lágrimas a los ojos. Ahora tengo una pregunta seria para vosotros. ¿Quién abandonó a este ángel merece perdón o cárcel? Decidme vuestra opinión sincera en los comentarios de abajo. Si creéis que cada animal merece una segunda oportunidad como Fénix, por favor dadle al botón de me gusta ahora mismo. Y finalmente comenta amén para bendecir la nueva vida de Fénix y para proteger a todos los animales que todavía están esperando su milagro.